Bueno, continuamos con la clase de control de calidad y vamos a seguir viendo el tema de la pureza. ¿Por qué es importante determinar las purezas? ¿Qué podrían causar las contaminaciones? Bueno, contaminaciones por microorganismos, ejemplo bacterias, podrían llevar a una infección por bacteriana y esto lleva a la septicemia con los riesgos asociados para los pacientes. Lo mismo que si tenemos un producto que está contaminado con virus, podríamos causar una infección viral en los pacientes. La contaminación por sustancias piretógenas podría llevar a aumentos repentinos de la temperatura que en algunos casos incluso podrían terminar con la muerte. Las contaminaciones con ADN de las células huésped no tienen hasta ahora una clara razón de por qué deberíamos evitarlas. Se piensa que podrían desarrollar respuestas inmunes, sobre todo en las contaminaciones por ADN bacteriano, que el sistema inmune las reconozca como alguna señal de daño y que empiece a despertar inespecíficamente al sistema inmune. Y las contaminaciones por otras proteínas podemos tener o el efecto deleterio o potencialmente dañino de una proteína que tenga alguna actividad que no estábamos esperando y que tenga una actividad diferente en el paciente, pero también tenemos el problema de que de estas proteínas que nosotros estamos poniendo o inoculando junto con la dosis del medicamento, existe la posibilidad de que el paciente despierte una respuesta inmune. Entonces, la importancia clínica de las impurezas va a ser dos. Una va a estar determinada por su actividad biológica, la actividad biológica del contaminante, qué puede causar, y la antigenicidad, si este contaminante es capaz de desarrollar respuestas inmunes en el paciente o no. Algunos contaminantes pueden no tener actividad, pero otros pueden, por ejemplo, si está contaminado con una proteasa, degradar a la proteína y entonces tendríamos una dosis menor que la esperada. Algunas de las proteínas relacionadas, ¿se acuerdan que las proteínas relacionadas son las proteínas que son modificaciones de la misma proteína que estoy inoculando al paciente? O sea, si era filgrastim, un filgrastim oxidado, un filgrastim dimerizado, por ejemplo. En algunos casos, las proteínas relacionadas podrían no tener ninguna actividad. Entonces, el tener proteínas relacionadas me está bajando la potencia, porque voy a tener cantidades de proteína, pero no proteína realmente activa. Pero en otros casos puede ser todavía peor, porque podríamos tener formas modificadas de la proteína y que el sistema inmune no reconozca esta forma modificada como una proteína propia y empieza a desarrollar una respuesta inmune contra lo que inicialmente era una proteína propia, pero que estas modificaciones hicieron que se transforme ahora en una proteína extraña y se despierte la respuesta inmune en el paciente, con lo cual el paciente podría atacar a la droga que le estoy inoculando, pero también podría atacar a los homólogos de esta proteína que sean propios del paciente. ¿Qué métodos podemos usar para detectar las impurezas? Bueno, para las proteínas no relacionadas, o sea, las proteínas que son de la célula huésped, lo más fácil es realizar ensayos de ELISA que tienen conjuntos de anticuerpos para detectar proteínas del huésped. Después tenemos a las proteínas relacionadas, o sea, la misma proteína pero con alguna modificación. Para esa podemos tener el SDS-PAGE, el isoelectroenfoque, el HPLC fase reversa, el HPLC-seq. Para determinar el ADN de la célula huésped puedo hacerlo por una PCR o podría hacerlo también por un ensayo de dot blot, en el cual paso la muestra a través de una membrana y fijo en la membrana el ADN y trato de hacer después una reacción para detectar ese ADN. Debo también hacer ensayos para determinar si hay contaminaciones por endotoxinas. Debería chequear que no están presentes en el producto final las resinas que usé para purificarlo. Las resinas en algunos casos pueden degradarse
y si la resina se degrada durante el proceso de purificación, va a copurificar con la proteína de interés, por lo cual podría tener una contaminación por resinas en el producto final. Deberíamos chequear que esto no ocurra. Esto generalmente los mismos proveedores que nos venden las resinas para hacer los procesos de purificación comercializan distintos kits para detectar la presencia de estas mismas resinas en el producto. La contaminación microbiana la podemos determinar con un ensayo de carga microbiana o de esterilidad, y para las contaminaciones desconocidas debemos hacer ensayos de seguridad. Entonces, para determinar las proteínas de la célula huésped, la célula que fabriqué, a la proteína de interés, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo hacer un ensayo de captura. También existen varios proveedores para estos kits. Tenemos un ELISA de captura, por lo tanto tenemos una placa que ya viene sensibilizada inicialmente con anticuerpos anti las proteínas de la célula a la que fabriqué al producto. Después de esto ponemos una muestra propia de lo que sería nuestro producto purificado y agregamos anticuerpos anti proteínas de la célula huésped. Entonces, si mi muestra no tiene proteína de la célula huésped, no vería reacción. Si hay proteína de la célula huésped, debería haber un cambio de color, porque los anticuerpos de este último paso están acoplados a peroxidasa de rábino picante y pueden tomar a un sustrato y hacerlo cambiar de color, y ahí veríamos una reacción relacionada a la presencia de las proteínas de la célula huésped. Otra forma de evaluar pureza es hacer un SDS page. Ya vimos cómo se hace un SDS page. Esperamos ver una única banda. Si aparecen más bandas, es que efectivamente existen proteínas que están contaminando la muestra. Para ver una banda en un gel necesitamos una cantidad de proteína bastante grande, por lo cual ver bandas en un gel de SDS page nos está hablando de niveles de contaminación muy altos. En el SDS page las proteínas, bueno, se siembran en un gel de poliacrilamida. Por la diferencia de potencial, las proteínas más pequeñas y debido a lo tortuoso que es el camino a través de la malla del gel, las proteínas más pequeñas avanzan más a lo largo de la corrida del gel, y las proteínas más pesadas o mayores quedan retenidas más cerca del punto de siembra. Y así podemos ir separando a las proteínas. Deberíamos ver bandas. Idealmente, si tengo una proteína, debería haber una única banda. Si veo más bandas, es que existen proteínas contaminantes. Acá vamos a ensayos donde tenemos geles teñidos por Kumasi y por plata. Son dos tipos de tinciones distintas. Una es la tinción por el azul de Kumasi y otra es la tinción por plata. La tinción por plata es mucho más sensible que la tinción por Kumasi. O sea, puedo detectar cantidades menores de proteínas contaminantes. Pero tengan en cuenta que la técnica de tinción por plata suele ser más cara, y además la técnica de tinción por plata es tan sensible que detecta montones de otras contaminaciones. Ejemplo, usar siempre guantes sin polvo. Si el guante tiene polvo o talco, queda todo manchado. Los geles terminan todos con manchas relacionadas a esto. Entonces, las tinciones por plata se usan, pero hay que ser muy cuidadoso y tienen la ventaja de ser capaces de detectar cantidades de proteína muy bajas. El isoelectroenfoque, lo mismo. Acá separamos a las proteínas en un gel, pero las vamos a separar de acuerdo a su punto isoeléctrico. Para las proteínas sin glicosilación, yo debería ver una única banda. En el caso de que las proteínas estén glicosiladas, es muy probable que empecemos a ver varias bandas. ¿Por qué? Porque las glicosilaciones no son todas exactamente iguales en todas las proteínas, y existen diferencias de carga entre proteínas que tengan glicosilaciones con más o menos ácido siálico en las puntas. Por lo tanto,
En el caso de las glicoproteínas podríamos ver varias bandas. Lo importante en ese caso sería que todas las bandas correspondan con las bandas presentes en el estándar. Otra técnica para evaluar pureza es el mapeo peptídico. ¿Qué hacíamos en este caso? Bueno, teníamos a la proteína y la fraccionábamos, la cortábamos en pedacitos más chiquitos, ya sea con, por ejemplo, un bromuro de cianógeno, o la podíamos cortar también con alguna proteasa, como por ejemplo la tripsina. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Bueno, vamos a ver patrones de picos que deberían corresponder con el estándar. Yo voy a tener la proteína y la voy a digerir. La tengo que digerir en péptidos que tengan aproximadamente 14 o 15 aminoácidos. ¿Por qué? Porque si hago si estoy cortando a la proteína en péptidos más grandes que esto, va a estar difícil ver cambios que se hayan dado en un único aminoácido. Y si los péptidos son muy cortos, voy a tener demasiados picos, como ven acá, y no voy a poder resolverlos y poder compararlos uno con otro con el estándar. Entonces el tamaño estimado es entre 14 y 15 aminoácidos. Podríamos usar distintos agentes para romper a la proteína. El bromuro de cianógeno era uno que cortaba siempre después de la metionina. Y teníamos a las proteasas, como las de los estáfilos o la tripsina. Por ejemplo, si nosotros que estamos haciendo un ensayo con la hormona de crecimiento humana, la hormona de crecimiento humana tiene al menos 10 sitios que pueden ser clivados por tripsina y ahí veríamos cuántos péptidos estoy obteniendo a partir de una única proteína. Los ensayos de carga microbiológica, acá lo que tenemos que determinar es una estimación cuantitativa de cuántos microorganismos viables están en un producto o sobre un producto. Para los productos inyectables, esto debería ser 0, deberían estar totalmente estériles. Así que en estos ensayos debería tener un resultado negativo, no debería crecer absolutamente nada para estos tipos de productos. Después tenemos las contaminaciones por endotoxinas. ¿Qué es el tema de las endotoxinas? Bueno, muchas proteínas las vamos a hacer en bacterias. Y si ya las en bacterias, como una coli, que es una gram negativa, coli ya tiene endotoxinas. Entonces tengo que asegurarme que durante el proceso de purificación pueda eliminar todas las toxinas. Las endotoxinas, acuérdense que además las endotoxinas son terriblemente estables, no se degradan por calor. Entonces, sí o sí tengo que asegurarme que en alguno de los pasos de purificación las estoy eliminando. Y el nivel de contaminación por endotoxinas siempre tiene que ser muy bajo porque se vio que en dosis de hasta 0,5 nanogramos por kilo de peso ya se empezaría a ver algún tipo de reacciones adversas en la aplicación de esto en pacientes humanos. Entonces, las endotoxinas deberían ser prácticamente inexistentes. Para evaluar endotoxinas hay dos ensayos muy comunes, que son el de piretógenos en conejos y el otro, el ensayo de LAL. En los dos estamos usando distintos seres vivos que nos van a servir para determinar las endotoxinas. En el ensayo de piretógenos en conejos, les vamos a aplicar la droga. Y después vamos a tomar la temperatura rectal de los individuos y esperar a ver si aumentan o no su temperatura. La prueba se realiza en un intervalo de 30 minutos, aproximadamente entre 1 y 3 horas. Debemos evaluar un mínimo de 3 conejos por cada una de las soluciones de la muestra. Y como se pueden imaginar, todo esto va a tener todos los problemas de un ensayo con animales. Voy a depender de la salud del animal, de los niveles de estrés, etc. Pero si se aumenta la temperatura 1 grado, es que el producto está contaminado por endotoxinas y tenemos que ver qué vamos a hacer con este producto. Acá vemos imágenes de cómo se aplica el producto inicialmente en una de las venas de la oreja del conejo. La prueba del conejo
Cada vez se está usando menos, pero se sigue usando. El problema, sus principales desventajas es que es cara. Necesito instalaciones para mantener a los conejos, que además tienen que estar en condiciones óptimas, no tienen que estar expuestos a ningún tipo de agente contaminante, no tienen que tener estrés, etc. Si los animales presentan niveles de estrés, podemos ver que los resultados obtenidos no sean totalmente fiables. Algunos animales incluso pueden tener infecciones subclínicas. Entonces no sabemos exactamente debido a qué está levantando la temperatura, si es por mi producto o por alguna infección que tenía el animal previamente. Del otro lado tenemos el ensayo del AL. El ensayo del AL sirve para evaluar sustancias piretógenas. ¿Y en qué se basa? Se basa en los sistemas inmunes de estos cangrejos. Estos animales tienen un sistema inmune en el cual, cuando entran en contacto con una bacteria, directamente generan una sustancia tipo gel y terminan encapsulando a la bacteria o el agente que estaba liberando los piretógenos. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, podríamos usar directamente la linfa, la sangre de estos cangrejos y venderla. Entonces uno hace el ensayo, pone un poquito de su muestra en este preparado del AL y si se forma coágulo, es que efectivamente la muestra está teniendo toxina. Acá tenemos una imagen de cómo se obtiene la linfa de este animal. Así que sí, es un ensayo, es una técnica que utiliza animales, igual que la del conejo. En uno usábamos a los conejos, acá estábamos usando a estos cangrejos. Y lo que se les hace es, se les corta la cola y después se les obtiene la linfa, que es lo que se utiliza para los ensayos del AL. ¿Cuáles son las ventajas de usar el ensayo del AL? Bueno, puedo poner productos que sean radioactivos. Es cosa que yo no podría usar en animales. Incluso puedo poner productos que yo sepa que en animales generen un cambio de la temperatura. Ejemplo, la interleuquina 2 genera aumento de la temperatura, pero eso viene dado por sí mismo, por la molécula, no específicamente porque está contaminada por piretógenos. Entonces, si yo le pongo este producto al conejo, el conejo va a levantar temperatura, pero por la droga en sí, por la proteína recombinante en sí, no por que esté contaminada con un piretógeno. Entonces, en estos casos, ¿qué debo hacer? Bueno, debo usar directamente el AL. Los ensayos del AL son hasta 10 veces más sensibles que los ensayos en conejos. Son mucho más simples de hacer, no tengo que tener el animal, directamente compro el tubito con el reactivo del AL, hago el ensayo, veo la aparición de coágulos. Esto se puede escalar, se puede hacer en placas de 96 wells y terminar leyéndolo en un lector de placas y evaluar grandes cantidades de muestras. Voy a usar, el ensayo suele ser muchísimo más rápido y además va a usar volúmenes de muestra muy chiquitos y podría hacerlo cuantitativo y evaluar el tiempo de formación del coágulo, el tamaño del coágulo, etcétera, y tratar de sacar algún tipo de relación para cuantificar cuánto piretógeno había y ver qué puedo hacer para eliminarlo de la solución. Después, ¿qué puede haber? Bueno, puede haber contaminantes varios. El tema es el siguiente. Cuando nosotros fijamos las especificaciones, ya sabemos qué estamos queriendo obtener y sabemos que la mayor parte de las veces sabemos qué impurezas no quiero tener. Entonces puedo escribirlo y ya sé qué buscar. Puedo buscar las cosas buenas, pero también puedo buscar las cosas malas. ¿Qué pasa con todas las cosas que yo no puedo buscar? Ejemplo, me quedó un poquito de antiespumante que usé durante la limpieza del bioreactor. ¿Tengo un ensayo de control de calidad para medir residuos de antiespumante? Y posiblemente no. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, si me quedó una contaminación por el antiespumante y yo no tengo un método de control de calidad para detectarlo, bueno, voy a probar el lote porque no encuentro lo que no estoy buscando
Y si el antiespumante causa algún efecto adverso en las personas, bueno, alguien me lo avisará y si no, no me enteraré nunca. Pero tengan en cuenta que pueden aparecer estas cosas. Algunos vieron que algunas veces dicen era un empleado infiel y generó un sabotaje. Muchas veces más que sabotaje, lo que termina ocurriendo es que hay alguna falla durante todo el proceso y eso me deja con alguna contaminación no esperada. Que no tengo ningún ensayo para que me ayude o que me determine todas las posibles impurezas que podrían contaminar a mi producto. Entonces, para eso que están los ensayos de seguridad. ¿Y qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a tomar a 2 ratones y a 2 cobayos, le voy a aplicar la muestra y voy a esperar en el tiempo. Se suelen esperar 2 semanas y ¿qué es lo que esperamos que pase? Bueno, los animales después de estas 2 semanas no deberían haber perdido peso y deberían estar en condiciones saludables. Le hace, si el ratón o el cobayo perdió peso, bueno, algo tóxico debería haber en la muestra. Y no es solamente perder peso, sino que se tienen que ver saludables. Como muchos otros animales, los ratones y los cobayos también se acicalan. Si vemos un animal con todos los pelos ahí sucios, medio pegados, es que ese animal no se estaba sintiendo bien y decidió no acicalarse, así que guarda con estos casos. Y acá, ¿qué puedo detectar? Bueno, puedo detectar contaminaciones que no estaba esperando. Ejemplo, tenía una contaminación por algún compuesto que era todo terriblemente tóxico, pero no tengo un ensayo en mi control de calidad para ese compuesto tóxico. Si le apliqué la muestra a estos animales, si los animales murieron, bueno, es que algo había en el lote y que tengo que rechequearlo para saber qué pasó. Y así podemos asegurarnos de que de alguna manera estamos previendo la posibilidad de que contaminaciones no esperadas generen efectos adversos graves en los pacientes después de liberar el lote. Bueno, les dejo esto por acá y si tienen alguna pregunta me pueden escribir y nos vemos para la próxima clase. Bueno, saludos.